Gracia y paz del Señor a todos. Esta mañana es un día importante para todos nosotros porque vamos a concluir, con el favor del Señor, la segunda epístola del apóstol Pedro. Así que abramos nuestras Biblias, la segunda carta de Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro. Estuvimos recorriendo en estas semanas, meses, tanto la primera como la segunda epístola del apóstol Pedro, y hoy nos toca la última porción del capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el verso 18, que es el último verso de la epístola. Qué importante es, hermanos, poder concluir lo que comenzamos. El Señor dice que va a perfeccionar aquella obra que ha comenzado en nosotros hasta el día suyo de su regreso. Así que nosotros, imitando a nuestro Señor, no queremos dejar un trabajo que se comenzó a medias, sino concluirlo. Así que esta mañana, con su favor, terminamos la segunda epístola del apóstol Pedro. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? El Señor nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha exhortado, pero hoy todavía quiere seguir ayudándonos a través de esta su palabra tan, pero tan preciosa. Leamos la palabra del Señor y después, con su favor, comentamos como todos los domingos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14 en adelante. Dice así: Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, sabemos que en el capítulo 3 el apóstol Pedro está refutando, contrarrestando aquello que los falsos profetas, decían acerca de la venida del Señor, burlándose, poniendo en duda que el Señor no iba a regresar porque tardaba. Pedro está hablando de la segunda venida del Señor en, el espíritu de defender esta doctrina que es cardinal acerca de su segunda venida en el Evangelio. Hermanos, nosotros no podemos hablar el Evangelio sin hablar de la segunda y gloriosa venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. Por ende, es muy importante que en cada una de las oportunidades que el Señor nos permite reunirnos, no nos olvidemos de mencionar, no nos olvidemos de exhortarnos mutuamente acerca de esta gran verdad que es la esperanza de la segunda venida gloriosa del Señor. Esta mañana no va a ser la excepción. El versículo 14, amados hermanos, comienza con esa frasecita: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Nosotros vamos a leer el versículo 13 para entender cuáles son las cosas que estamos esperando. Pedro dice en el versículo 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amados hermanos de mi alma, la consumación del plan de Dios se encuentra descrita en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, donde se nos muestra, se nos describe con muchos detalles
estos cielos nuevos y esta tierra nueva, donde va a morar constantemente y eternamente la justicia de Dios. Ese es nuestro destino. Ese es el lugar que Dios ha preparado para su iglesia, donde su reino va a ser un reino eterno. El evangelio, cuando nosotros lo predicamos, los hermanos que ya me conocen, sobre todo en los últimos años, hemos insistido en que hay una manera de presentar el plan eterno de Dios como en una narrativa de capítulos. El evangelio es como que tiene 4 capítulos. Los hermanos van a recordar. El primer capítulo es la creación. El segundo capítulo del evangelio es la caída. El tercer capítulo, podríamos decir, de esta narrativa del evangelio es la redención. Pero no termina ahí la proclamación del evangelio, sino que el cuarto y último capítulo es la restauración. Por ende, Dios no quiere solamente salvar al hombre, digamos, sino también quiere salvar o restaurar la creación. Vamos a un texto en Hechos capítulo 3, donde el mismo apóstol Pedro nos va a hablar de este aspecto de la restauración. Hechos capítulo 3. Esta mañana vamos a leer algunos versículos, hermanos, así que quiero que estemos ahí prontos con nuestras Biblias para recorrer con la ayuda del Señor las Escrituras. Pedro está predicando el evangelio en Hechos capítulo 3 a los judíos y llega en un momento dado, en el versículo 19 del capítulo 3, donde va a exhortar a los judíos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Dice ahí en el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pedro está anunciando el evangelio, Pedro está exhortando a los judíos a que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor, y Pedro les dice, anunciándoles el evangelio, que este Jesús que vino por primera vez para redimir y rescatar a su pueblo, va a volver, porque hay un tiempo donde el Señor, después de haber ascendido, ahora está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para regresar a esta tierra y restaurar todas las cosas. Esa restauración de todas las cosas tiene que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que, hermanos, el evangelio no es solo la buena noticia de que Él salva las almas de los hombres, sino restaura la vieja creación a una nueva creación donde nosotros con Él moraremos eternamente y para siempre. Esa es una gran esperanza. Esa es nuestra vocación celestial. Ese es un llamamiento muy elevado que el Señor nos ha hecho por medio del evangelio, y todos los que hemos creído ahora estamos involucrados en ese plan eterno de Dios, y por ende, dice Pedro, estando en esperas de estas cosas, unas cosas gloriosas que nos esperan, hermanos, tenemos que alimentar nuestra fe mientras estamos en este tiempo, mirando lo que nos espera y pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos para que veamos la gloria futura que nos espera. Pedro dice así, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esa palabra, hermanos, procurad con diligencia, en griego es espoudazo, y el significado de esta palabra en griego es usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia, ser solícitos. La palabra diligencia en el español, en nuestro diccionario, significa cuidado, prontitud, agilidad y actividad en hacer lo que se debe hacer. Pedro está diciendo, estando en espera de todas estas cosas que se vienen, procurad,
con diligencia ser hallados por Él de 3 formas: sin mancha, irreprensibles y en paz. Hermanos, el libro de los Proverbios en el capítulo 12 al versículo 27 dice que haber precioso del hombre es la diligencia. En la Biblia de las Américas dice: la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Hermanos, necesitamos, mientras estamos en espera de estas cosas gloriosas que el Señor nos ha prometido en su palabra por el Evangelio, procurar con diligencia santificarnos, presentarnos de una manera digna delante del Señor. Si no hay diligencia en la vida cristiana, no vamos a presentarnos de la manera en que el Señor quiere que estemos delante de Él en aquel día. Hay un texto que quiero leer con ustedes en Jeremías capítulo 48 para que podamos entender mejor lo que es la diligencia. Jeremías capítulo 48, el libro del profeta Jeremías. En este capítulo 48 se está refiriendo al juicio a algunas naciones, y entre ellas está la nación de Moab. Y miren lo que dice en este texto que voy a compartirles a ustedes, teniendo en mente la comprensión, una mayor comprensión de lo que es la diligencia. Capítulo 48, verso 10. Dice así la palabra del Señor: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Tremendo, ¿verdad? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Hermanos, aquí era necesario juzgar a la nación de Moab, y el Señor declara maldición sobre los instrumentos que Él iba a utilizar para juzgar a este pueblo si lo hacían indolentemente, si renunciaban a ejecutar el juicio de Dios sobre Moab. El significado de indolencia es el siguiente: falta de interés, pereza o insensibilidad a los mandatos de Dios, falta de amor, pereza profunda, dureza de corazón. La indolencia describe a una persona que no siente compasión por el dolor ajeno, que descuida sus deberes con Dios y cae en una apatía total frente al bien o al mal. Indolencia. Eso es lo contrario a ser diligentes, a procurar con diligencia. Hermanos, no podemos ser fervientes, responsables, diligentes para las cosas del mundo y para las cosas del Señor, ser indolentes. Maldito el que hiciere la obra del Señor de forma indolente, sin ser responsables. A veces somos puntuales para las cosas del mundo, en el trabajo, en las citas que nos damos, pero para las actividades de la vida de la iglesia somos impuntuales. Y eso demuestra que en realidad somos indolentes en cuanto a las cosas del Señor. Hermanos, necesitamos fervor, necesitamos fuerza, necesitamos fuego de parte del Señor para cumplir con la obra que Él nos ha llamado a hacer, y para poder prepararnos para ese día necesitamos ese haber que es el más precioso que puede tener un hombre, que es el haber de la diligencia. Amén, hermanos. Quiero leer el texto siguiente de Jeremías 48. Ahí en el verso 11, en cuanto al juicio de Moab, el Señor dice así: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Hermanos, Moab es el ejemplo por excelencia de lo que Dios no quiere que suceda con nosotros. Lo que Dios quiere que suceda con nosotros es
que seamos cada vez más, a través de su obra en nosotros, por el Espíritu Santo, por su palabra, por los medios de gracia, transformados para que nuestro olor natural desaparezca y el olor precioso del carácter precioso de Cristo aparezca cada vez más. Y para eso el Señor va a preparar cada circunstancia, amados hermanos, para que seamos mudados, transformados y el carácter de Cristo pueda empezar a mostrarse en cada uno de nosotros hasta el día de su regreso. Pero para eso necesitamos procurar con diligencia. Amén. Ahora la palabra del Señor nos dice que hay 3 aspectos por los cuales tenemos que prepararnos y procurar con diligencia. El primero, volviendo a 2 de Pedro, al texto que estamos comentando, es procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Cuando Pedro está hablando de sin mancha, está hablando de sin pecado. La mancha en la vida del creyente, el pecado en la vida del creyente es una mancha. Nos mancha, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, nosotros debemos, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojarnos debemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, es interesante esa frase, porque el pecado es como un enemigo que nos está asediando, nos está acorralando por todas partes para atacarnos y hacernos caer, y que nos presentemos delante del Señor, no sin manchas, sino con manchas. Hay que procurar con diligencia, luchar con fuerza, con seriedad, con el poder del Espíritu Santo contra el pecado, hermanos. Es una guerra contra el pecado. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Hay una herramienta que es muy importante en la vida cristiana para luchar con diligencia en contra del pecado y presentarnos sin mancha. Se llama la confesión. Una vida de confesión. La confesión es un arma muy eficaz para mantenernos limpios. En primer lugar, la confesión es ante Dios. Hermanos, debemos buscar y necesitamos estar a solas con el Señor y ser personas que constantemente están confesando sus culpas delante de Él. Nuestro hermano Romeo Bornelli, en la conferencia que tuvimos, hablaba de ese aspecto tan importante en la vida de los que servimos en la casa de Dios, de tener un tiempo a solas con el Señor. Él hacía una diferencia entre la soledad y la solitud. La soledad es ese estado en el cual nos encontramos de forma, podríamos decir, forzada, obligatoria, y nos sentimos solos. Pero la solitud es un tiempo donde voluntariamente apartamos todo lo que nos puede distraer para buscar tener intimidad y tranquilidad a solas con el Señor. De paso, abro un paréntesis. Es algo muy saludable que cada creyente, una vez al mes por lo menos, pueda organizar su agenda para retirarse de todo y de todos y buscar estar a solas con el Señor todo un día, o al menos el mediodía. Es algo muy saludable. Eso hace que en ese momento podamos tener, como decía nuestro hermano, un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor tiene como el objetivo de confrontarnos también y mostrarnos cosas que nosotros de otra manera no podríamos verlas. Hay un texto en el Salmos 36, versículo 9, si no me equivoco, donde el Salmos dice: en tu luz veremos la luz. El Salmo 19 dice el salmista: sálvame aún de aquellos pecados que me son ocultos. Y el Salmo 139 dice: examíname tú, oh Dios, conoce mi corazón. Pero para eso necesitamos procurar con diligencia apartar tiempos a solas con el Señor. Todos los días, pero también de vez en cuando un tiempo fuerte con Él. Hermanos, yo les aconsejo, es una práctica muy saludable para el alma, la solitud. Ahí el Señor, prepárense, porque el Señor te va a empezar a mostrar cosas que vos no sabés.
Así que si vas a estar a solas con el Señor con un corazón dispuesto, prepárate porque te vas a asustar, porque van a haber cosas que vos ni sabías que el Señor te va a ir mostrando a través de su palabra, a través de su espíritu, para que las corrijas. Pero hay otro aspecto de la confesión. Hay un hermano que se llama Dane Ortland. Él escribió en un libro que se llama Profundo un capítulo acerca de la necesidad que tenemos de vivir una vida de confesión en comunión con los hermanos. Una cosa es nuestra confesión ante Dios y otra cosa muy útil es también la confesión entre los hermanos. Este hermano utiliza el texto de Primera de Juan, capítulo 1, que ustedes pueden dar la vuelta ahí en su Biblia, una hojita, y van a encontrar en la primera epístola de Juan, al capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, probablemente el versículo 7, que habla de andamos en luz, está relacionado a la confesión entre los hermanos. Una cosa es confesar mis pecados a Dios, que eso es algo muy importante, pero otra cosa, hermanos, es que podamos tener la saludable práctica de abrir nuestros corazones con los hermanos, no con todos, no todas las cosas, pero con algunos, buscar ese tiempo de comunión donde podemos abrir nuestros corazones y mostrar no solamente que somos pecadores, porque este hermano decía en su libro que nosotros no tenemos ningún problema en decir que todos somos pecadores. El problema es que nos cuesta decir cómo es que somos pecadores. Una cosa es decir somos pecadores, otra cosa es decir estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con la pereza, estoy luchando con la ira, tengo rencor, estoy luchando con la mentira, estoy luchando con otros aspectos particulares que son necesarios, hermanos amados, sacarlos a luz para que se mueran y se vayan de nuestras vidas. El hermano decía un ejemplo que me llamó la atención. En un jardín nosotros no vemos los gusanos, un hermoso jardín, pero si de repente empezamos a buscar algunas piedras que están en ese jardín y las levantamos, ¿qué encontramos? Gusanos. Y cuando son expuestos, automáticamente no solamente son expuestos por la luz, sino que escapan a la luz. Así que hermanos, esos pecadillos que están ahí escondidos, que solamente se los queremos confesar a Dios, nadie se puede meter en mi vida. También es necesario, hermanos, hay una práctica muy saludable para que podamos decir a un hermano o una hermana o a un grupo de hermanos, amigos íntimos, necesito que ores por esta situación en la cual estoy. No estoy venciendo en esta situación, necesito de tu ayuda y necesito rendirte cuentas. Yo lo hice en mi vida por un tiempo, una vez a la semana. Me reunía con un hermano y le rendía cuentas de diferentes puntos en mi vida. Y me ayudó a sanarme de ciertos pecados. Porque no es cierto que ciertos pecados nunca vamos a vencer. Podemos vencerlos, pero hay pecados que vamos a vencer solo con la ayuda de un hermano para entender la realidad del cuerpo y vivir la confesión, no solo ante Dios, sino ante Dios y en su cuerpo, que es la iglesia. Amén, hermanos. Así que tenemos que procurar con diligencia. Ojalá que podamos tomar medidas y abrir nuestros corazones. Es triste que a veces queremos mostrar a los demás una apariencia que no corresponde a la realidad. Hermanos, somos todos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que luchar contra aquellas áreas que son gigantes en nuestras vidas. Puede ser que algún hermano o hermana esté luchando contra la ira y otros tenga otros gigantes, que sea la falta de integridad en el trabajo, o su trato con los hijos, o su tiempo en las redes sociales,
No nos podemos quedar con eso. Tenemos que buscar ayuda, exponer, abrirnos y dejar que la luz de Cristo ilumine esos pecados y los quite de nuestras vidas. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Primer cosa, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. La segunda cosa que dice Pedro, en vista de aquello que se viene del día de Cristo, tenemos que ser hallados irreprensibles. Sin mancha nos habla de santidad. El ser irreprensible nos habla del carácter. Hermanos, el ser irreprensible, es que en otra manera se puede decir sin defecto, intachable, no es que se limita a los ancianos y a los diáconos. Un anciano y un diácono o una diaconisa deben ser irreprensibles, pero los demás podemos relajarnos. Total, ellos, no, la Biblia no dice así. Nosotros somos un reino de sacerdotes. Todos conformamos el pueblo de Dios y cada uno de nosotros ha sido convocado a esa vocación celestial para ser sacerdotes del Dios Santo. Por ende, es una responsabilidad a todos. Pedro no está hablando a los ancianos solamente, sino también está hablando a todos los santos. Ser irreprensibles. En la vida cristiana no puede haber vida, el carácter de Cristo, si no hay muerte. Pablo decía en su epístola a los Corintios: cada día muero, o cada día estoy expuesto a la muerte. Y eso era con el objetivo de que la vida de Cristo se pudiese manifestar. Hermanos, la cruz para nosotros es el medio más eficaz para que la vida y el carácter de Cristo puedan surgir en nosotros y seamos mansos, humildes, intachables para el día de Cristo. Para eso, hermanos, necesitamos tener una disposición a ser sufridos. Si no somos sufridos, no seremos irreprensibles, porque el carácter de Cristo se forma a través de las pruebas que pasamos. No nos ilusionemos. Las pruebas son necesarias para que el carácter de Cristo que está en nosotros, ahí completito, pueda formarse. Pero para eso necesitamos ser quebrantados, porque la semillita, cuando vos la pones ahí en la tierra, está hermosísima y vos no ves la forma que tiene, el cuerpo que tiene, no la ves, porque ella tiene que ir al suelo y tiene que morirse. Y cuando se muere, esa cáscara externa empieza a abrirse para que la vida surja. Y esa semillita que no parecía nada antes de ser enterrada, ahora es un árbol plantado y que trae fruto. Pero para eso pasó por el proceso de la muerte. Las pruebas son necesarias. Pero hermanos, la prueba en sí misma no te transforma. Hay gente que entra a las pruebas de Dios y sale peor de lo que era antes. La prueba en sí no te va a transformar. Es la actitud, es la respuesta, es la disposición del corazón en esa prueba la que va a hacer que esa prueba pueda lograr transformar nuestras vidas y ser más semejantes a Cristo. Romanos capítulo 8, verso 28 dice que es a los que aman a Dios que todas las cosas ayudan a bien. No a los que se aman a sí mismos más que a Dios. Hay una frase que me quedó de Colombia, donde nuestro hermano Luis Fontes predicaba acerca de nuestra vocación celestial. Y esa frase que anoté dice: cuando la gloria de la eternidad entra en la ecuación de nuestras tribulaciones, pasamos de la murmuración a la adoración. Voy a repetirla. Cuando la gloria de la eternidad, nuestra vocación celestial, entra en la ecuación de nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, pleitos, desafíos, luchas, enfermedades, pérdidas, pasamos de la murmuración en nuestra carne a la adoración en el Espíritu, porque sabemos que esas pruebas son necesarias y son el medio a través del cual Dios nos está transformando, nos está quebrantando para que muramos completamente y Cristo se manifieste en este tiempo en nuestras vidas. Las pruebas. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha,
e irreprensibles. Hermanos, hay santos en la historia de la vida de la iglesia que Dios ha usado de una manera increíble, como Hudson Taylor en China. Estuve leyendo hace poco, terminé esta semana la biografía de Taylor. Lean biografías, porque a veces estamos pasando momentos de tribulaciones, pero cuando leemos a estos hombres de Dios y sus reacciones, nuestras tribulaciones son así, se vuelven chiquititas y dicen: ay, Señor, perdón por haberme lamentado de lo que estoy sufriendo yo. Este hombre perdió a 3 de sus hijos que tuvo que enterrar en China y a su esposa. Se volvió a casar y perdió a la nueva esposa de vuelta, sirviendo al Señor. Tuvo que dejar a otros hijos suyos, que tuvo como 7, 8. Seguía el mandamiento del Señor: multiplicaos y llenar la tierra. Tuvo que dejar a sus otros 3 hijos en Inglaterra por el riesgo de malaria y de enfermedades en China, sirviendo al Señor. Hasta los 88 años predicó el Evangelio y siempre iba y venía a China. Y fue un hombre que Dios usó para levantar misiones, iglesias, formar siervos. Impresionante. La vida de George Mueller, otro varón de Dios que trabajó incansablemente por el Señor. Fue una vida sufrida. Muchos hermanos y hermanas. Hay una hermana que se llama Madame Guyon. Les aconsejo que lean de Madame Guyon. Ella dice, una de sus frases es: el alma que no se somete cuestiona los acontecimientos, mientras que el alma sumisa acepta todo como proveniente de Dios. Las pruebas no nos cambian, es la actitud, es la disposición que tenemos hacia esas pruebas. Ella decía: besaré el látigo que me castiga y la mano que me abofetea. Hermanos, a veces el Señor nos castiga, nos hace pasar por tiempos difíciles, porque eso es lo que necesitamos. Yo me fui a Italia pensando que iba a ser el mejor jugador del mundo, con una ilusión muy grande. Y el Señor me llevó allá para mostrarme cómo era yo. Yo no lo sabía. Yo pensaba: joven que ama al Señor, Señor, te serviré. Y el Señor, con sus maneras amorosas, empezó a mostrar claramente dónde estaba mi corazón, lo terrible que soy. Me asusté al comienzo, le dije: pará, Señor, porque no estoy preparado a todo esto de a poquito. Y el Señor de a poquito bajó un poco la intensidad de su luz, pero después empezó a encenderla de vuelta para mostrarnos nuestra realidad. Hermanos, necesitamos aceptar todo lo que Dios ha preparado en nuestras vidas, porque el deseo de Dios es prepararnos para la eternidad, para ese reino eterno, hermanos. Y si nuestro amado Señor Jesús menospreció la vergüenza y el oprobio por aquel gozo que estaba puesto delante de Él, que somos nosotros, ¿cuánto más nosotros pasaremos de la murmuración, de las quejas al Señor, a un espíritu de adoración por todo lo que Él preparó para nosotros, inclusive cosas difíciles que capaz nos esperan? Amén. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, carácter de Cristo, pero también en paz. Agrega Pedro. Desde que yo leí por primera vez ahí el texto, creo que no se está refiriendo a en paz con Dios, porque él está hablando a creyentes que ya habían obtenido las paces con Dios por medio de la fe en Jesucristo, sino creo más bien que se está refiriendo a estar en paz con todos los seres humanos. Eso es lo que yo pienso. La Nueva Versión Internacional dice Francisco Lacueva, no yo, Francisco Lacueva dice que se atrevió imprudentemente a agregarle en paz con Dios, pero en el texto original no dice en paz con Dios, dice en paz. Hay un texto que quería compartirles, segunda de Corintios, capítulo 13. Vamos allá. Segunda de Corintios, capítulo 13, es el verso 11. Miren lo que dice Pablo a los corintios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor
estará con vosotros. Si nosotros queremos que el Dios de paz y de amor esté con nosotros, debemos procurar con diligencia vivir en paz con todos. Hay otro texto en Romanos capítulo 12, se los voy a leer, si quieren buscarlo lo buscan, si no lo escuchan de mi voz. Dice así, Romanos 12, versículo 18. Voy a leer desde el 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, para poder estar en paz con todos, especialmente con nuestros hermanos, hay algunas cositas que debemos hacer. En primer lugar, resolver desacuerdos si sabemos de alguien que está teniendo algo en contra nuestra. Y acá viene la parte difícil, porque después está la aplicación. En Mateo capítulo 5, versículo 22, quiero hacerles notar que en el Sermón del Monte, el Señor está hablando de nuestras relaciones entre los hermanos. Miren lo que dice el verso 22 de Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo quiero mostrarles que hay como una graduación, hay como un efecto de que la ofensa y el pecado va aumentando. De enojo pasamos a necio, de necio pasamos a decir fatuo, que significa idiota, eso significa. O sea, hay un aumento de ese pecado para contra el hermano, pero también vemos un aumento de la consecuencia de ese pecado. Si nosotros nos enojamos con nuestros hermanos, seremos culpables de juicio. Si le decimos necio al hermano, seremos culpables ante el concilio. Aumenta el tema. Y si le decimos fatuo, quedaremos expuestos al infierno de fuego. ¿Qué significa eso? Se los dejo a ustedes para que lo interpreten. Expuestos al infierno de fuego. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, si venimos a la reunión de la iglesia y queremos ofrecer oraciones al Señor que son como ofrendas, o al final se pone aquí la cajita y uno se levanta el hermoso culto y viene con su ofrenda y trae y se recuerda. Matías tiene algo contra mí. Javier tiene algo contra mí. Irán tiene algo contra mí. César tiene algo contra mí. Mi esposa tiene algo contra mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejo la ofrenda? ¿Voy a dar la ofrenda y sigo como si nada? No, paro. Ahí hay que parar. Hay que parar. Paremos literalmente y busquemos intencionalmente ir a reconciliarnos. No a pelearnos más de lo que ya estamos peleados. A reconciliarnos. Tenemos que procurar con diligencia ser hallados por Él en paz entre nosotros. Y si eso depende de nosotros, debemos ir, porque podemos ir si nos enteramos que hay un hermano, o dudamos, o percibimos que hay un hermano o una hermana que tiene algo en contra mío. Tengo que ir, tengo que parar todo tipo de ofrendas y sacrificios al Señor, porque eso no es agradable al Señor. Si yo sé que en mi corazón, que hay alguien que tiene algo contra mí y yo no sé por qué tiene eso contra mí, pero voy a ir a averiguarlo. No, me quiero evitar el problema. ¿Para qué? Paso por alto la ofensa. No, hermanos, tenemos que ser intencionales y hablar y entendernos e ir con un corazón para reconciliarnos. Mateo 18 dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos, privacidad, ir a hablar con él solo. Si te escucha, has ganado la discusión. ¿Dice eso? No es ganar la discusión, has ganado a tu hermano. O sea que hay que ir, no para que me va a decir, ahora
voy a tener razón y viste, porque vos me hiciste esto y esto y esto. Y sí, hermano, y uno se va, bueno, ahora sí gané la discusión, lo humillé y ahora el Señor lo va a perdonar, no se vaya al infierno. No es eso. El deseo es de Dios ir con un corazón dispuesto a reconciliarnos, a perdonar, a reconocer que capaz fui yo la causa justa de su enojo y no me di cuenta, y pedir perdón. Hermanos, no podemos seguir con la vista gorda como si fuese que todo está bien. Hay a veces situaciones y roces. ¿Y saben cuándo van a haber roces en la vida de la iglesia? Cuanto más nos involucramos y trabajamos juntos, más roces van a haber. Si no, vengan el sábado a la mañana a hacer limpieza. Acá, vengan. El sábado a la mañana se hace limpieza y hay un grupo. Vengan acá a ordenar las sillas. Involúcrense en un ministerio. Involúcrense en la obra. Empiecen a trabajar juntos. Y ahí ese hermano que parecía tan santo, paciente, misericordioso, van a empezar a ver cositas raras en el hermano. Pero yo no sabía que se levanta tan argel. Buenos días. Ahora fuimos al campamento. ¿Cuántos estuvimos en una misma pieza? Tuvimos como 6 hermanos. Yo oraba al Señor por los ronquidos de los leones de Judá que estaban ahí. Un hermano, que no voy a decir quién, por amor a nosotros, como sabe que ronca, se puso una cinta, se puso en la boca. Increíble, ¿eh? Se puso una cinta en la boca para no molestar a los demás hermanos. Qué bueno, qué gesto de amor. Algunos hermanos dijeron, bueno, está acostumbrado porque en su casa su esposa le pone también la cinta. No, eso no se dice eso. Cuando estamos juntos, vamos a empezar a tener diferencias, a veces discusiones, y no es fácil, pero el Señor nos manda que procuremos con diligencia no solamente luchar contra el pecado, no solamente buscar aceptar todo lo que Dios ha preparado para que ser irreprensibles por la obra de la cruz, sino estar en paz. Y para eso necesitamos ser intencionales, con un corazón que está dispuesto a reconciliarse. Hermanos, esta mañana necesitamos hacer una lista. Hagan la lista. Voy a ir a hablar con este. Acá yo le tengo a todos ustedes acá, a ver quién voy a buscar después. ¿Sí? Busquen una lista y pongan el nombre de ese hermano o esa hermana y digan, Señor, voy a ir a hablar, porque me parece que esa hermana tiene algo en contra mío. Porque no quiero que en el arrebatamiento o en la segunda venida estemos subiendo peleados. Imagínense qué tristeza llegar ahí delante del Señor sin haber resuelto. Acuérdense que hay un tribunal y vamos a rendir cuentas de nuestro andar aquí en la tierra. Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. En el verso 15, Pedro está diciendo de que la paciencia del Señor es para salvación. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hermanos, si el Señor todavía no vino, es solo y exclusivamente porque es longánime, porque es paciente y quiere que todos los hombres escuchen el evangelio, se arrepientan de sus pecados y se conviertan para que se salven de la ira que viene. Hermanos, el infierno es real, es un fuego eterno. Por ende, no te confíes de que porque estás viniendo cada domingo a escuchar la palabra, ya sos salvo. Porque eso no te hace salvo. Eso te pone en un camino hacia la salvación. Porque necesitas, al escuchar la palabra de Dios y el evangelio, tomar una decisión de arrepentirte de tus pecados, confiar solamente y plenamente en Jesús para que tus pecados sean perdonados y recibas vida y vida eterna. No, pero yo hace tiempo que nací en una familia cristiana, como si fuese que Dios tiene nietos, Dios tiene solo hijos. ¿Qué? Porque mi papá o mi abuelo eran hombres de Dios, entonces yo estoy garantizado. No, cada uno de nosotros, joven, niño, adulto, anciano, cree en el Señor Jesús
Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo esta mañana, si todavía no has pasado de muerte a vida. Porque la paciencia del Señor es para salvación. Así que, hermanos, aprovechemos este tiempo de gracia, donde la puerta del arca todavía no se cerró, porque esa puerta se va a cerrar y la va a cerrar el Señor. Y cuando la cierre, no hay más oportunidades para ser salvos. Terminó. Todo lo que hacemos acá en la tierra como seres humanos va a determinar nuestra eternidad. ¿Qué hacemos acá? Pedro es como que abre una paréntesis y habla de Pablo. Miren cómo lo nombra a Pablo y le dice a los hermanos, como también nuestro amado hermano Pablo. Qué humildad de Pedro. Este es un hombre quebrantado. Pablo lo había reprendido públicamente en Antioquía de Siria, la iglesia gentil, por el mal comportamiento de Pedro, porque por miedo a los judíos empezó a separarse de los gentiles. No andaba de acuerdo al evangelio y lo reprendió públicamente Pablo. Y entre los escritos de Pablo estaba la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta a las iglesias de la región de Galacia. Y los que reciben esta epístola de Pedro, entre los que reciben la epístola de Pedro estaban los Gálatas. Allá en el primer versículo del primer capítulo dice a los de Galacia. Por ende, la epístola a los Gálatas, Pablo en el capítulo 2 muestra el error de Pedro, lo recuerda a los Gálatas. Pero Pedro, ¿cómo está hablando de Pedro? Nuestro amado, Pedro, ¿cómo está hablando de Pablo? Nuestro amado hermano Pablo. Fue reprendido como apóstol, pero lo llama hermano. O sea, reconoció su error, estuvo sumiso, no guardó rencor. Reconoció que Pablo tenía una sabiduría dada por Dios especial. Está elogiando, está exaltando, está animando, exponiendo, digamos, de manera amorosa a Pablo. Qué lindo carácter de Pedro, ¿verdad? Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hermanos, hay algunas cosas difíciles de entender de las cuales escribió Pablo. Pablo habló mucho de lo que también Pedro habló en estas epístolas. Entre esas cosas, Pablo habló mucho de la segunda venida, pero no solo de eso, habló de la libertad cristiana, habló de la disciplina, habló de la resurrección, muchas cosas difíciles de entender. Hermanos, hay cosas que son difíciles. Por eso necesitamos la sabiduría del Espíritu de Dios cuando leemos las Escrituras, y necesitamos la humildad del Señor para poder aprender también de otros hermanos. Las cuales, esas cosas difíciles, dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Pedro está poniendo al mismo nivel de las otras Escrituras, que es el Antiguo Testamento, las epístolas de Pablo. Está dando una verdad acerca de que toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspiración de Dios y es palabra de Dios. Y dice que hay algunos indoctos e inconstantes que tuercen estas Escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes son estos? Muy probablemente son personas que están en el camino sin haber todavía sido salvos y que lastimosamente son víctimas de los falsos profetas y maestros, y por ende, siguiendo esas falsas enseñanzas, tuercen las Escrituras porque son indoctos y son inconstantes. Hay un texto, hermanos, que quiero leerlos con ustedes, que está en 2 de Timoteo capítulo 3, donde Pablo está hablando de estos hombres que se van a levantar en los últimos tiempos, y dice así en el verso 6, verso 5, 2 de Timoteo 3:5. Miren lo que dice Pablo de los falsos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujercillas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, las víctimas de estos falsos eran mujercillas cargadas de pecado, que estaban siempre aprendiendo de secta en secta, de falso en falso, pero nunca llegaron al conocimiento pleno del Evangelio de Jesús para ser salvas. Por ende, hay personas que están buscando, pero lo que buscan es comezón de oír y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Estas son las personas inconstantes, estas son las personas indoctas que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Eso es lo que está diciendo Pedro. Qué importante es no torcer las Escrituras y tener un corazón genuino delante del Señor. Termina la epístola diciendo en el verso 17, segunda de Pedro 3, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En otras palabras, Pedro está diciendo 4 cosas aquí. En el verso 14, prepararnos para la venida del Señor. En el verso 15, la paciencia del Señor es para salvación. En el verso 17, guárdense del error de los inicuos. Guárdense del error de los inicuos. Hermanos, sabiendo nosotros de antemano, estemos atentos. El que piensa estar firme, mire que no caiga, no te confíes, para que no seas arrastrado por el error de los falsos, de los libertinos que quieren hacerte caer de tu firmeza en Cristo. Esa es la tercera cosa, guardaos del error de los inicuos. Y la última, verso 18, es crecimiento en gracia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, el mejor antídoto para no ser arrastrados por el error de los falsos es crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Hermanos, necesitamos poner toda diligencia en crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. El crecimiento en gracia implica lo que hicimos la primera parte del culto, es volver a examinar, a pensar y a reflexionar acerca de la obra de Cristo en favor nuestro. En la medida que volvemos a la consideración de lo que Cristo ha hecho por nosotros sin nosotros merecerlo, eso va a ablandar nuestros corazones y nos va a permitir crecer en santidad por gratitud y amor. El hermano John Piper decía en sus libros, en su libro El Evangelio es Dios, que él no quería ir al cielo para ver la Nueva Jerusalén si Cristo no estaba allí. Y no quería, digamos, salvarse solamente por evitar el infierno, sino que él lo que quería era estar donde estaba Jesús por amor a Jesús. Hermanos, el bien más grande que nosotros podemos recibir en nuestra salvación es la persona preciosa de Cristo. Él es el motivo más elevado de nuestra salvación. A veces queremos salvarnos o queremos acercarnos a Él por los beneficios de la salvación, que no son Él, sino son añadiduras. Incluso el cielo es una añadidura, porque nuestro verdadero tesoro es Cristo, hermanos. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Que el cielo no es una bendición? Claro, el cielo, la Nueva Jerusalén, la justicia, todo eso viene, hermano, como dentro del paquete. Pero lo más importante, lo más precioso es nuestro amado Señor Jesús. El pastor inglés Thomas Ada, esto lo quito del libro Profundo de Orland, en su diario que se publicó en el 1814, después de pastorear una iglesia local por 58 años, al reflexionar sobre esto que estamos hablando, escribió en su diario un título así, que dice así: santificación por justificación. Voy a explicar eso. Y en su frase en el diario está escrita la siguiente cita: la justificación por la santificación es el camino del hombre al cielo,
pero la santificación por la justificación es el de Dios. ¿Se entendió perfectamente, verdad? Vamos a repetir. La justificación por la santificación es el camino del hombre al cielo. O sea, si yo me santifico, si yo evito el pecado, si yo me esfuerzo, si yo me aparto, entonces voy a ser justificado. Ese es el camino del hombre. Tengo que hacer algo, tengo que evitar esto, tengo que esforzarme para que entonces yo pueda recibir de Dios como premio la salvación. Ese es el camino del hombre, la justificación por la santificación. Pero el camino de Dios al cielo es la santificación por la justificación. O sea, yo me santifico, pero ¿por qué me santifico? Por medio de entender la justificación. Al volver atrás y recordar lo que Dios ha hecho en mi favor sin merecerlo. Al reflexionar sobre la gran verdad de que soy declarado justo por la sola fe. Eso es lo que alimenta mi corazón. Esa preciosura del Evangelio es lo que enternece mi corazón y hace que yo quiera ser santo por amor y gratitud a mi gran Señor y Salvador Jesús. La santificación por la justificación. Una frase de otro hombre dice: el corazón de la santificación es la vida que se alimenta de la justificación. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo no es solamente la puerta para entrar al cielo, es también la sala, es el hábitat donde tenemos que volver y habitar en ese Evangelio precioso. Es el motor que nos impulsa para hacer todo esto que hemos dicho esta mañana. Yo quiero presentarme sin mancha, yo quiero ser irreprensible, yo quiero estar en paz con todos los hermanos, pero lo quiero hacer no para ganarme el favor de Dios, sino porque ya Él me dio su favor en Cristo. No debemos buscar santificarnos para agradar a Dios, porque somos agradables a sus ojos por la obra de Cristo, y estando en el Hijo somos declarados justos y perfectos eternamente y para siempre. Así que, hermanos, esa verdad del Evangelio es el motor, es lo que enciende nuestros corazones para que entonces, por amor y gratitud, nos esforcemos, sudemos, nos neguemos y nos preparemos para ese gran día de nuestro encuentro con el Señor Jesús. Así que terminamos esta epístola recordando el versículo 14 de esta mañana. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto que acabamos de decir? ¿Vamos a tomar medidas con relación a nuestros pecados? ¿Vamos a tener una misma actitud hacia las pruebas y tribulaciones? ¿Vamos a resolver cuestiones con nuestros hermanos pendientes? ¿O vamos a dejar que todo fluya? No, ocupémonos de estas cosas mientras todavía tenemos tiempo. Amén. Que esta epístola, hermanos, nos ayude a poder ver la necesidad de que estemos creciendo en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesús para poder contrarrestar las falsas enseñanzas y prepararnos para la segunda venida gloriosa de nuestro Señor. Vamos a orar.